Vamos a ver. Vamos a ver un nuevo tema que también tiene que ver con la teoría de la empresa, que es precisamente la teoría de los beneficios de la empresa. ¿Qué son los beneficios? Los beneficios, al fin de cuentas, son los ingresos que obtiene la empresa, menos los costos al que recurre la empresa. Esa diferencia entre los ingresos obtenidos y los costos realizados son los beneficios. Dense cuenta de una situación que tenemos en economía. Muchas veces, en algunas otras áreas, dicen utilidades, las utilidades de la empresa. El concepto económico como tal son beneficios. Y cuando hablamos de utilidad, como ustedes ya lo vieron, estamos hablando del comportamiento de los consumidores, de los niveles de satisfacción de los consumidores, ¿sí? Esa es la utilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo útil que es el uso de los bienes y servicios del consumidor. Los beneficios son esa diferencia entre los ingresos de la empresa menos los costos que realiza la empresa. Esa diferencia son los beneficios. Y ese es el término económico. ¿Qué es? Pues va a ser, obviamente, esa sumatoria de todos los precios que multiplican a su respectivo bien que se vende, menos esa sumatoria de esos precios de factores que multiplican a su respectivo factor. ¿Sí? Es decir, la sumatoria de los ingresos menos la sumatoria de los costos. Ingresos menos costos. Es una operación muy sencilla y fácil de realizar. Ingresos menos costos. Pero ¿cuál es la importancia de los beneficios? Los beneficios representan el valor actual de la empresa. Es decir, entre beneficios más grandes, el valor de la empresa es más alto. ¿Sí? Por eso es que mientras más grandes sean esos beneficios, entre más grande sea la diferencia de los ingresos y los costos, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que las empresas incrementen ese valor de la empresa. ¿Cómo lo logran muchas veces? Las empresas buscan reducir los costos de producción. Y muchas veces, ¿qué es lo que dicen? Lo que pasa es que si se aumentan los salarios, va a haber inflación. No, si se aumentan los salarios, se reducen los beneficios de la empresa. No es que haya inflación, lo que pasa es que lo que quieren es, aumentan los salarios, quieren incrementar eso y aumentar precisamente los ingresos. Y por eso es que hay inflación. ¿Por qué? Porque quieren mantener alto ese nivel, esa diferencia entre los ingresos menos los costos. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que ocurre. Como los beneficios representan ese valor actual de la empresa, para muchas sociedades anónimas, ese valor actual de esos beneficios es lo que están dispuestos a pagar por la empresa. Es claro lo que la empresa está dispuesta a pagar. ¿Cómo lo está dispuesta a pagar? Muchas empresas obviamente se representan en bolsas de valores y compran y venden acciones. Sí, y esas acciones representan una parte de ese valor de la empresa. ¿Sí? Vamos a ver otra pequeña situación. Yo espero que hasta ahí haya quedado claro qué son los beneficios como tal. Seguimos. Supongamos inmediatamente un modelo de un solo bien y de un solo factor. Sea P el precio del bien producido Y.
y W, el precio del factor X. Los beneficios, si se dan cuenta, lo hemos denominado con la letra griega pi. ¿Por qué? Bueno, como ustedes saben, muchos de la gran parte de la teoría microeconómica se desarrolla tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y entonces le ponen pi para diferenciarlo de la P de price, de precio. Y ponen pi por profit, que significa beneficio o ganancia. Por tanto, el beneficio son los ingresos, que es el precio por el bien producido y vendido, menos el factor multiplicado por su precio, que es el costo de producción. Entonces, si despejamos a Y como tal, vamos a tener el beneficio más el costo. Ese es un concepto muy importante para cuando vean este concepto de ingresos y este concepto de costos. Es decir, los ingresos son los beneficios más los costos. Ese es un concepto que, aunque no lo crean, nos va a llevar después a una idea macroeconómica. ¿Sí? Los ingresos, beneficios más los costos. El precio que está multiplicando pasa a dividir. Y por tanto, si X es igual a 0, el nivel de producción va a ser igual al beneficio sobre el precio, es decir, la ordenada al origen. Y con esto tenemos la recta de isobeneficios, que está representada en esta línea azul. Sea Y una función de X. Esto ya lo vimos, función de producción. La función de producción de un solo factor. Y hemos visto que cumple con la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Vamos a suponer que cumple con la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que está en esta línea, en esta curva roja. Vamos a sustituir esto en 1, es decir, esta Y acá. Derivamos buscando maximizar el nivel de beneficios, es decir, igualando a su nivel óptimo, es decir, igual a 0. Es decir, queremos buscar el máximo de los beneficios. Por eso igualamos a 0 para llegar a su nivel óptimo. Derivando con respecto a X, tenemos P por, y ya sabemos que esto es el producto marginal del factor X, menos el precio del factor, y lo igualamos a 0. El precio del factor está restando, al otro lado va a pasar a sumar. Y el precio del factor que está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Por tanto, aquí tenemos un dato muy importante. Cuando se maximiza el beneficio, el producto marginal es igual a la pendiente de la recta de isobeneficios. ¿Y qué es la pendiente de la recta de isobeneficios? El precio del factor sobre el precio del bien. Y entonces, ¿en dónde se encuentra acá? Se encuentra en este punto. Se encuentra en este punto, donde encontramos que el producto marginal
es igual a la pendiente de la recta de isobeneficios. Ahí es el punto donde se está maximizando el beneficio de la empresa. Y hay una elección óptima entre el uso del factor y el nivel de producción. Seguimos porque este resultado, o mejor dicho, este resultado también nos está dando otra explicación. Muy bien. Esto que teníamos acá, producto de la derivada de la función de beneficios con respecto al factor X, antes de pasarlo el otro lado para determinar la maximización de beneficios, donde el producto marginal es igual a la pendiente de la recta de isobeneficios, también marca otro concepto, que es el concepto del valor del producto marginal. Y bueno, ¿y qué es el valor del producto? El valor del producto marginal, ¿qué es? ¿Ustedes se lo han imaginado? Acuérdense, ¿qué pasa con el costo marginal cuando el producto marginal es bajo, es alto? ¿Qué pasa con el costo marginal? ¿Y qué pasa con el producto marginal cuando este es bajo? Pregunta número 2. ¿Cómo se comporta el producto marginal ante la ley de los rendimientos marginales decrecientes? Como dice el amigo del meme. Acuérdense que cuando la función de producción cumple con la ley de los rendimientos marginales decrecientes, el producto marginal cada vez se hace menor. Y si el producto marginal se hace menor, el costo marginal se hace más alto. Y eso determina nuestra curva de oferta, el costo marginal, acuérdense. Cuando el producto marginal se hace más pequeño, es porque se está metiendo más de ese factor. Se está metiendo más de ese factor. Se está metiendo más de ese factor. Y el producto marginal se hace cada vez menor. Entonces, ¿qué está pasando? Que entonces el valor del producto marginal se está haciendo menor a medida que está aumentando X, el factor X. A medida que se está utilizando más factor X, el producto marginal se hace menor. ¿Ya entienden qué pasa con los costos marginales? Y como el precio del factor está dependiendo de ese valor del producto marginal, entonces a medida que está aumentando X, el uso del factor X, el valor del producto marginal está disminuyendo y por tanto el precio del factor está disminuyendo. Por tanto, esto también se le conoce como la curva de demanda del factor. Muy bien.
Ahora están listos, ahora están preparados para fantasías animadas de ayer y hoy, mejor conocido como el modelo de la competencia perfecta. ¿Por qué? Y entonces, ¿para qué sirve estudiar la competencia perfecta? Como ya se había comentado anteriormente, solamente sirve para entender y comprender algunos conceptos del manejo de la empresa, de algunos conceptos del mercado. ¿Sí? Conceptos que después van a manejar, que van a utilizar para micro 2 cuando vean de los mercados de oligopolio y de monopolio y competencia monopolística. Que eso lo van a ver en microeconomía 2. Pero ustedes ya para cuando vean esos conceptos ya los tienen claro a partir de este modelo de competencia perfecta. ¿Qué tiene el modelo de competencia perfecta? Primero, pueden empezar por acá. Demasiados agentes en el mercado. Hay muchas empresas. Hay muchos consumidores en ese mercado. Hay demasiados, hay muchos. Tantos que ya no llega a existir rivalidad en el mercado. Tantos que los agentes económicos terminan siendo precio-aceptantes, es decir, ninguno tiene la capacidad de imponer el precio. Acuérdense del concepto de la mano invisible de Adam Smith. Son demasiados agentes que usted puede pedir el color que usted quiera de su coche, siempre y cuando sea negro. Sí, el producto es homogéneo, no hay diferencias entre lo que produce una empresa y lo que produce otra. Todas tienen la misma tecnología, tienen la misma capacidad tecnológica, todos tienen exactamente lo mismo a tal grado que el producto que producen es exactamente igual el de una empresa que el de otra y da lo mismo comprar el de una empresa que el de otra. El producto es homogéneo. Y son tantos, y como son precios aceptantes, hay libre entrada y libre salida del mercado. Pero ¡tarán! Estos agentes económicos que son demasiados, productores, consumidores, estos sabe qué y sabe cuándo, son racionales. ¿Y qué significa racional? Racional es que tienen un conocimiento pleno y perfecto, completo del mercado. Es decir, conocen muy bien cuáles son las estrategias de sus competidores, porque son sus mismas estrategias. La misma tecnología, producto homogéneo. Sabe las ganancias que tienen sus competidores, porque son las ganancias propias. Son agentes racionales, y quiere decir, tienen información completa y perfecta del mercado. Conocen sus estrategias, conocen las ganancias, tanto propias como las de sus competidores. Después, yo les invito, cuando ya tomen todos sus cursos de microeconomía, que lean autores como Richard Thaler, Premio Nobel de Economía 2018, donde rompe estos conceptos. Ya muchos autores, desde que ven la teoría de juegos, rompen este concepto de la racionalidad. Ya los que estudian estos temas de sistemas complejos, y más de los sistemas complejos adaptativos o sistemas adaptables complejos, de acuerdo a la traducción que ustedes quieran, ya rompen con ese concepto de la racionalidad. ¿Sí? También esos que estudian estos conceptos de la economía de la felicidad rompen con ese concepto de la racionalidad. ¿Sí?
De hecho, los que estudiamos mucho lo del desarrollo sostenible, rompemos este concepto de la racionalidad y se adopta otro concepto de la racionalidad limitada. Otros conceptos ya utilizan el concepto de irracionalidad, como hace Richard Thaler u otros autores, ¿sí? En el cual se dice, y algunos utilizan el término cuasi-racionalidad. Pero es importante entender todos estos conceptos de la economía conductual. Pero antes de entenderlo, entiendan estos conceptos, para después de romperlos. Primero hay que conocerlos y después de romperlos. Continuamos, ahora sí, ya teniendo esto, saque el archivo PDF de su Microsoft Teams que se les envió, ese que dice los beneficios, ¿sí? Y vean cómo se aplica en esa tablita todo esto, ¿sí? Sáquenlo, pónganle pausa y ahorita nos vemos en el momento que ustedes quieran de quitarle la pausa, obviamente. Muy bien. Cuando ustedes ven esa tabla, van a encontrar que es la continuidad de la tabla que vimos de costos de corto plazo. Nada más que ya le quité costos fijos y costos variables y nada más dejé la de costos. Solamente se le ha incrementado una que es la del precio, que se ha establecido un precio igual a 40. Después de eso, esta es la columna de los ingresos, que es el producto Y, el producto por el precio, precio por producto. Y tenemos esa línea de los ingresos. Ya después sale esa de costos, que ya te habíamos sacado en la clase anterior. Y después viene la de los beneficios, que es ingresos menos costos. Van a ver que del 0 al 3 hay pérdidas, tienen un signo negativo. Y de 4 al 18 tiene un signo positivo. Y después, en el 19 y en el 20, regresa el signo negativo. Vamos a ver, chequen esa columna de beneficios. En esa columna de beneficios lleguen al nivel 14. Y van a ver que ese es el punto donde llega a su nivel máximo los beneficios. Donde los beneficios son de 261.80. Cuando se llegan a 14 unidades. Vean otra vez. Donde vean del 0 al 3, donde hay pérdidas, un signo negativo. ¿Por qué? Porque los costos son mayores a los ingresos totales. Los costos son mayores a los ingresos totales. Y a partir de 4, los ingresos totales son mayores a los costos. Miren, así se están comportando los costos. Y vean que así está la gráfica que se muestra abajo de esa tabla. ¿Sí? Así se muestra. Y vean que cuando hay 14, ¿sí? Aquí parece 4, pareciera 4, es 14. ¿Sí? Es donde se está maximizando el de beneficio, es decir, donde el ingreso es más elevado o donde el costo total es más bajo en comparación al ingreso total. Vean que el ingreso total es una línea y el costo total se comporta como una curva. Acuérdense que es la misma curva que se está comportando desde la clase pasada. Es el mismo comportamiento.
Ya se hemos sacado con alguna anterioridad, ustedes también van a ver que otra vez se repite la columna de costos medios. ¿Qué son los costos medios? El costo total sobre la cantidad producida. Si a los beneficios yo le divido la cantidad producida, esto va a ser igual al precio menos el costo medio. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y entonces los beneficios son el nivel de producción que multiplica la diferencia del precio menos el costo medio. Y van a darse cuenta que coincidentemente, donde el ingreso total es mayor que el costo total, el precio de 40 es mayor al costo medio. Y mientras los precios, ese precio, sea mayor al costo medio, va a haber beneficios. Pero si los costos medios son mayores que los precios, entonces va a haber pérdidas. O mejor dicho, cuando el precio es menor que el costo medio, va a haber pérdidas. Por último, está la columna, dos columnas. Una que es ingreso marginal. Y el ingreso marginal, vean que es la repetición de la columna del precio. Porque como estamos teniendo esa idea de que son precios aceptantes, el precio no cambia. El precio no ha cambiado a lo largo que cambia la cantidad producida. Y por tanto el ingreso marginal va a ser igual. Va a ser la misma columna del precio. Bajo competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio. Punto. Solo en competencia perfecta. Ya van a ver que después, cuando vean oligopolio y monopolio, esto se rompe. Pero bajo este modelo de competencia perfecta o competencia altamente competitiva, como en algunos libros les llaman, ustedes se van a dar cuenta que la columna del ingreso marginal y la del precio es exactamente la misma. Vean en 14. En 14 van a ver que el costo marginal está muy cercano al ingreso marginal. Es la diferencia más pequeña que existe. Entonces, ¿cuál es la condición de maximización de beneficios de la empresa? Pues la condición de maximización de beneficios es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Esa es la condición de maximización de beneficios de la empresa. Ahora, lo vamos a ver ahorita en una gráfica de acuerdo al comportamiento de la tabla que se les puso. Y aquí está la representación de esa tabla. Tenemos esta línea horizontal que resulta ser la demanda. El precio no cambia, 40, a lo largo de toda la tabla. ¿Sí? Es la curva de demanda de la competencia perfecta. Perfectamente elástica. Y vean que igual es la línea del ingreso marginal. Tenemos en azul la del costo medio, que viene desde muy arriba, llega a su punto mínimo y empieza a crecer. Y tenemos la del costo marginal en esta línea verde. Empieza, llega a su punto mínimo y después cruza la curva de costo medio en su punto mínimo, sigue creciendo y toca a la del ingreso marginal. Cuando toca la del costo medio es en el punto 11. Chequen en su tabla. Y después, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, es donde se está maximizando el beneficio. Vean que ahí el costo medio
Si mal no recuerdo, es de 21.30. Lo voy a poner, lo voy a atrever a poner. Creo que sí. Es de 21.30. ¿Sí? El costo medio es igual a 21.30. Ustedes multipliquen, lleguen 40 menos 21.30 por 14, les tiene que dar los 261.80. No me acuerdo si es 21.30 o 21.33, por ahí debe de estar. ¿Sí? El costo medio. Pero al fin de cuentas, ¿dónde están representados los beneficios? Acá. Aquí. En este rectangulito. Ahí están los beneficios. El precio menos el costo medio por la cantidad, 14. Vieron que ya se dieron cuenta que el cálculo de los beneficios es igual a base por altura, la superficie de un rectángulo. Y ahora bien, ¿cuál es el límite de entrada? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el límite de entrada? Si hay libre entrada, ¿por qué hay libre entrada? Porque mientras existan beneficios, va a haber empresas que quieran participar de estos beneficios. Y entre más empresas entren, lo que va a ocurrir es que todas las demás empresas van a reducir sus ganancias. Mientras más empresas entren al mercado, las otras empresas reducen sus márgenes de ganancia, reducen sus beneficios. Y eso hace que los costos medios se incrementen, los costos se desplazan a la derecha. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir que va a llegar el momento que entre más empresas entren al mercado, lo que va a llegar a pasar al final ahorita espérenme un momentito. Dice, ¿y por qué no lo hace el profe? Que puso pausa y ya. Porque esto es rápido. Lo que iba a pasar es que a medida que se desplaza, va a llegar. ¿Y qué es esto? En el punto A. En el punto A, ¿qué está pasando? En el punto A, no solamente el ingreso marginal es igual al costo marginal, sino que esto es igual al coste medio. Al costo medio. ¿Sí? Es decir, va a llegar un momento en que hay tantas empresas, que los beneficios llegan a ser cero en este modelo de competencia perfecta. Y entonces, ¿cuál es el límite de entrada a la empresa? Cuando se cumple esa condición. Y cuando se cumple esa condición, está diciendo que el costo medio es igual al precio del mercado. Y ese es el límite de entrada. ¿Y cuál es el límite de salida? Obviamente,
en el momento que el costo medio sea mayor que el precio. Es decir, cuando haya pérdidas. ¿Ok? Hasta aquí la clase.